Señor. Declaramos, el Eterno bendice su palabra. Amén. Tome su asiento, por favor. El mensaje se llama Yahshua, el tabernáculo. La palabra tabernáculo es traducción del griego, significa habitación de adoración, tienda de adoración. En hebreo es mishkan. Vamos a usar el término tabernáculo. Cuando se inicia la adoración, la alabanza, la invocación al Dios Todopoderoso, era directa, personal. Después se levantaban algunos altares de piedra enramadas y sacrificaban algún animalito como ofrenda. Y era la invocación, la adoración, la búsqueda de la presencia del Eterno, independientemente de que también han ofrecido los animalitos como parte de un sustituto por el pecado que había cometido la persona. Escrito está que la paga del pecado, lo que se recibe por el pecado, es la muerte. Independientemente de la muerte física, hablamos de la muerte espiritual. Muerte espiritual es la persona que queda condenada por sí misma, el no aceptar al Eterno por medio de su Hijo, el sacrificio, como no el Cordero del hombre, sino como el Cordero de Dios, nuestro Señor Yahshua, queda en una muerte espiritual. En sí la persona que se pueda llamar o se diga ateo, que no cree en Dios, se mantiene separado de Dios. La muerte es separación. Y espiritualmente el estar separado de Dios es estar muerto, hablando espiritualmente. Entonces, luego de los altares, el Señor le da la instrucción a Moisés de construir un tabernáculo, una tienda como un rectángulo. Usted ha visto los circos que son redondos como carpas. Este es como un rectángulo y se divide en 3 partes. Así también a futuro sería el templo construido en 3 partes. Los atrios, que es el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio, el patio, solamente podía estar el pueblo. En el lugar santo, que sería esto, solamente el sacerdote. Y en el lugar santísimo, el sumo sacerdote. También en el tabernáculo, y luego lo que sería la construcción de los templos y también llamadas sinagogas. Son 3 partes. Cuando esto lo aplicamos a nuestra vida, el patio para nosotros es nuestro cuerpo. El alma viene siendo el lugar santo y el espíritu humano el lugar santísimo. Amén. El hecho es que debemos tratar de entender que ahora, en esos tiempos, no está dividido así, que atrás estaría solamente la gente, las personas, en el lugar santo alguien llamado, por decirlo así, sacerdote o el sumo sacerdote. Eso lo vino a abrir un camino, lo veremos más adelante, nuestro Señor Yahshua. En el lugar santísimo, hablando de ese tiempo, está la presencia del Todopoderoso. Y el sumo sacerdote entraba solamente una vez al año.
Solamente él entraba descalzo, tenía toda su túnica, todo su traje sacerdotal, por llamarle traje, y hasta abajo traía unas campanitas. Si él entraba en pecado, las campanitas sonaban y podía caer inmediatamente muerto. Era una exigencia de santidad, de pureza para estar en la presencia del Eterno, que el sacerdote no podía tener ni una cicatriz en cara, un dedo chueco, una oreja quebrada o algo. Debería presentarse física y espiritualmente lo más perfecto posible. Imagínense una exigencia así para nuestras vidas. Yo creo que no podríamos ni entrar al templo. Ya más adelante queda el establecimiento de templos, y ya en el pacto renovado, como le llaman Nuevo Testamento, hasta en casas les llamaban iglesias. Dice el apóstol Pablo, la iglesia del hermano tal y tal, cuando se refería a que había reuniones en las casas. Bueno, esto para poder entender lo que es un tabernáculo, lo que es un templo, y en ese aspecto hasta nuestros días, este es un templo, ¿verdad? La iglesia somos las personas que han aceptado al Señor Yahshua en su corazón, han decidido seguirle, ser parte de su pueblo, y aquí estamos nosotros somos la iglesia, y la construcción material es el templo. Pero también la Escritura habla de que nosotros somos en lo espiritual templos del Espíritu Santo. O sea que también pasamos a tomar un compromiso de ser una habitación de adoración, y esto implica algo muy serio para nuestras vidas también, porque tenemos que cuidar este templo, no solo cuando estamos aquí como un templo dentro de un templo material, sino fuera de aquí, en el lugar donde estemos, llevamos esta responsabilidad de ser tabernáculo, de ser tienda de adoración y de ser una habitación del Espíritu Santo. Y la Escritura dice que Él busca adoradores en espíritu, en verdad. De tales adoradores busca, porque Él es espíritu. Entonces nosotros tenemos que buscar adorarlo en espíritu, pero muy seguido caemos en atrios, carne, por la manera en que estamos viviendo, hablando, pensando, viendo. Lo que escuchamos se contamina el lugar santo, alma, y el lugar santísimo, espíritu. Por eso es necesario aprender en todas las áreas de nuestras vidas a que somos templos, tabernáculo del Espíritu del Eterno. Amén. Es algo muy bonito, si lo hacemos un poco para no pegarlo tanto. Es algo muy, muy, muy bonito, pero repito, a la par, es el dar un testimonio de que realmente estamos caminando. El mundo es como un desierto, y el tabernáculo es construido porque el pueblo andaba en el desierto y andaba también en cabañitas pequeñas personales. Ya vendrá septiembre, que viene la celebración que se une para celebrar esta fiesta que es de alabanza, que es de adoración. Y es en el desierto donde el Señor le da la revelación a Moisés y le dice: mira, así en lo espiritual, como está este Mishkan, esta tienda, esta habitación de adoración, así quiero que la construyas o la realices abajo. O sea, que viene siendo igual, pero ahí en lo espiritual, abajo en la tierra, para que la habitación, por muy material que fuera, por muy construida por manos de hombres, debería entender
el pueblo, los sacerdotes, que por sobre todo lo material, por sobre todo lo humano, es un lugar de una habitación espiritual donde vive y mora y guía la columna, la nube, la presencia del glorioso Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. A su nombre, a su nombre. Esta construcción, y con todo respeto desde los sanitarios, allá atrás lo que se llama cocina por lo de los talentos, los cuartos de atrás arriba, salones de discipulados, las oficinas, los techos, las columnas, las traves, las bancas, las sillas, todo está ungido, todo está santificado, todo está apartado para el Señor. Ese amén está muy bonito, pero muy fácilmente ofendemos al Señor con lo que sale en cocina, con lo que sale en el patio, con lo que sale en los baños, con lo que sale en los cuartos, con lo que sale en las oficinas. Muy fácil ofendemos al Eterno. Así de sencillo. No es la separación atrio, santo y santísimo. Todo es santo, todo lo que es apartado, ungido, dedicado y consagrado al Eterno es santo para glorificar y entender el lugar que pisamos, lo que hablamos, lo que vemos, lo que pensamos, lo que hacemos y hasta cómo vestimos. Amén. Es un hecho entonces que debemos de cuidar en todo, para que el Espíritu Santo se mueva como Él quiera. Ahí las tribus estaban separadas, como quien dice, alrededor del tabernáculo de Iscaín, tienda de adoración, y a lo lejos veían cuando Moisés estaba en la presencia del Eterno y bajaba la luz, o bajaba lo que llaman columna de humo, la nube así también llamada, y de lejos veían, porque todavía no estaba preparado el pueblo de estar hasta la presencia del Eterno. Por dentro es lo que hablamos del Santísimo. Yo estoy aquí predicando, porque cuando estamos arriba y el que esté, implica una responsabilidad muy fuerte, como el que está abajo dirigiendo, como los que estamos abajo todos cuando nos toca cantar. Por eso es que es muy feo cuando se está platicando, jugando en las reuniones o con el ídolo celular. Ayer estuvimos 3 días en Hidalgo, fuimos a predicar y allí comiendo en el mercado de Tula, una señora llegó con su hijo y le dice: ¿me das tu celular? Porque es hora de comer. Y luego en otro restaurancito, una canastita y decía: aquí es el lugar de los celulares. Ojalá en casa existiera la autoridad de los padres y no de los hijos sobre los padres, que luego hasta miedo le tienen a los hijos, y pusieran una canastita o una cajita y dejaran: los celulares van acá, porque el momento de los alimentos son sagrados. Ojalá lo hagan y tengan esa autoridad, porque ¿de qué sirve orar por los alimentos? Los que oran y no la oración ametralladora. Ya comer, venga, yo ya oré. Ahí tú oras. Hermano, su casa es un tabernáculo. Me dijo amén. Debe ser un lugar, una habitación de adoración. Debe ser. Por eso los pleitos, las iras, los choques no deben existir en casa, menos en un templo del Eterno.
ofendemos al Eterno. Y hablo solo de pensamiento en este sentido. Yahshua o Yeshua es un tabernáculo del Eterno. Cuando leemos Juan 1:1 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó. La palabra griega habitó es esto, tabernaculizó. Vino a habitar, habitación de adoración entre nosotros. Quiere decir que este Mizcaín tabernáculo, el Señor está entre nosotros, está al lado de nosotros, atrás, adelante, arriba, abajo, no como nosotros superiores, sosteniéndonos. Está en todo lugar, en cada metro, en cada espacio de lo que yo decía de toda la construcción, porque es su casa, está entre nosotros. Escrito está que Él habita en medio de la alabanza, Él habita en medio de la oración, Él habita en medio de la palabra, Él habita en medio de la adoración, Él habita en medio de todo lo que nosotros podamos hacer en bondad, en misericordia, en gracia para con Él. Él habita en nuestras vidas, y esta es una preciosísima bendición que al recibir de su presencia más fuerte aquí debe ser llevada en la calle, en el camión, en el metro, y llegar a su otro aposento, a su otro cuarto, a su otra habitación, a su otro tabernáculo que es su casa. Y nuestra casa debe ser casa santa, dedicada al Todopoderoso, y dejar ya todo lo que es ese mundo que luego alimenta nuestras almas y la contamina. Él es el Kadosh, 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 Adonai Sebaot, Santo, 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 Señor de los ejércitos, a su nombre. Aleluya. ¿Y por qué habita entre nosotros? Dice: y vimos su gloria, gloria como del único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Imaginémonos nuestro hogar, así como decíamos de Moisés, que ante la gracia del Padre iba, del Elohim, el Dios Todopoderoso, para estar en la gloria, en la columna de nube. Así aquí, así en casa debe de ser un lugar de gloria para el Eterno. Amén. Y luego dice la palabra aquí mismo en Juan 1:13. Perdón. Y aquel verbo, 1:12, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lo que estábamos hablando, para habitar, para hacer un tabernáculo. Amén. Y en Hebreos, a la vez que el Señor es la habitación a donde tenemos que entrar, hablando de la presencia de su Espíritu Santo, es al mismo tiempo el sumo sacerdote, término que luego le aplican al Papa católico, que nada tiene que ver con la función que realizaban en ese tiempo los sumos sacerdotes, menos nada tiene que ver de acuerdo al sumo sacerdote, que es también nuestro Señor Yeshua. Amén. Y en la presencia del Señor Yeshua, lo que hoy en día, su presencia por medio del Espíritu Santo, que santifica su casa de adoración, su habitación de adoración. Usted dice: voy a entrar a la habitación de papás. No entra tan fácil. Es la habitación de ellos. El respeto que se merecen los padres, que se ha perdido en mucho.
muchísimo. O va a entrar a la habitación de su hermana, ¿y qué haces aquí? ¿Quién te dio permiso, verdad? Entonces, la enseñanza en parte es que vamos a entrar a la presencia del Señor Yeshua. Esto es entrar a la presencia de Él cuando entramos a la presencia del Espíritu Santo. Y Él es nuestra habitación, Él es nuestro tabernáculo para ser guiados por Él por medio de su Espíritu Santo en todo lo que nosotros podamos hacer. Pero Él es también nuestro... Si le suben un poquito, por favor, si no lo estoy besando el micrófono así, casi. Por acá, miren. Amén. Entonces, Él es nuestro sacerdote. Él es al mismo tiempo el sacerdote del tabernáculo. Porque Él es, y solamente por medio de Él, nosotros podemos llegar a la presencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el Espíritu del Dios Todopoderoso. Al mismo tiempo es el Espíritu de Yahshua HaMashiach. Y al mismo tiempo es el Espíritu que está en nuestras vidas. A su nombre. Fíjese, qué bendición. ¡Qué bendición! Pero nuestra conciencia no está a ese nivel de la bendición, tristemente. Porque muy fácilmente, yo entiendo, porque hay trabajo, hay que caminar en la calle, deseamos transportes, y ahí ya estamos escuchando pleitos. Canciones con letras de esas que están terribles. En casa los problemas, tal vez los pleitos, en el trabajo y todo lo que se escucha, que es imposible no escucharlo. Pero cuando nosotros estamos cuidando nuestra vida como templo del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, eso no va a entrar a nuestra alma y la va a contaminar, porque hay una presencia invisible que no permite esa contaminación, porque es más fuerte y más poderosa la palabra que está en nuestra alma, en nuestra vida, las bendiciones que recibimos de Él, la alabanza, la adoración y todo lo que se hace y se practica y se vive en el tabernáculo del Señor que somos nosotros. Entonces los sucios, las tinieblas, la brujería, los demonios, la enfermedad no nos van a tocar, porque el santo sacerdote nos protege y nos cuida. A su nombre, a su nombre. Amén. Hermano, estamos anulados así, completamente anulados, y así debe ser, para que se vea solamente Él. Amén. Para que se vea solamente esa presencia de Él. Por eso hablo del trabajo, de la calle, del hogar, de los problemas, de las pruebas, de los ataques, de todo. Y es normal, muy rápidamente podemos perder ese control espiritual. Somos muy impacientes, somos muy desesperados. Hay 3 niveles del alma, Nefesh, que significa Nefesh, el nivel más bajo, representado en nuestra carne. Ruach es el segundo nivel. Ruach es espíritu, la vida en el Espíritu Santo. Y el tercer nivel es Neshama, que es una mente espiritual, porque ya estamos nosotros permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe, y eso hace que vivamos más en su voluntad. Nefesh, el más bajo. Ruach, déjalo ahí, de en medio para arriba. Y Neshama, una mente espiritual. Todo viene de aquí. Y conforme lo que manejamos aquí viene de Ruach, representado en el corazón.
sube al cerebro. De la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Es en parte lo que tenemos que seguir aprendiendo para vivir como un sacerdote. Bien dice la Escritura que somos de una unción de reyes y sacerdotes. Y a veces que en los grupos de alabanza se dice, somos reyes y sacerdotes. Y todos decimos, amén. La unción, la presencia del Señor como Rey, habla de un linaje que viene del Rey de Reyes para nuestras vidas, para vencer a los principados demoníacos, porque un Rey es superior a los principados y podemos ser reyes en una unción de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que no viene de un rey, viene del Rey de Reyes, soberano y único, todopoderoso. Denle un aplauso al Rey de Reyes, soberano, majestuoso, único, portentoso e invencible. A su nombre. Aleluya. Y sacerdote. ¿Qué hace un sacerdote? Ofrece adoración, sacrificio de vida al Señor. Lleva la intercesión del pueblo. El sacerdote ve por el pueblo, paralelamente a una función pastoral que debe de ser. Entonces, pero eso no va a un don de pastor. El sacerdocio va como un oficio espiritual para todos los que creemos en Él y tomamos la unción de reyes y sacerdotes. Amén. En casa debe haber la función y la unción de rey y sacerdote de parte de los varones. En el matrimonio, y ahora que inicia el próximo sábado las clases de matrimonios de 3 meses, sábados, los que se registraron, hay un principio que no sé si lo toquen. Toda culpa en un matrimonio que ande funcionando mal o no logre la armonía o se empieza a perder, no al 100, al 1000%, es culpa del hombre. Hablo de hombres creyentes y hablo de hombres creyentes que ya tomaron la doctrina, porque desde el primer día en que se está lo que llaman noviando, vamos a llamarle la relación de identificación de 2 personas, el hombre tiene que enseñarle a la mujer la palabra, le tiene que bendecir a diario, enseñar la palabra a diario, llevarla a la adoración, interceder por ella, cuanto más cuando ya empiezan a nacer los hijos. Por eso es que la culpa es del hombre al 100%, porque no ejerce ni el oficio, ni la unción de rey, ni de sacerdote. ¿Qué le dice la mujer al hombre? Mi rey. ¿Y qué dice el hombre? Ah, pues claro, que yo soy tu rey. Y es bueno. Pero hablamos de un reinado espiritual y de un sacerdocio espiritual. Amén. Pero si la mujer no se deja y está con sus matriarcados, luego no se quejen. En aquel tiempo a las mujeres les era quitado el hombre si la mujer no se sujetaba. Y yo creo que en esos tiempos llega a pasar. El dicho coloquial mundano, nadie tiene, nadie valora hasta que lo pierde. Es algo muy común en muchas vidas.
De ahí que la mujer se tiene que sujetar al hombre en todo, mientras el hombre ejerza ese sacerdocio y ese reinado, para que la mujer se pueda sujetar. Pero la mujer también tiene que dejar su, decimos, matriarcado, su posición de jerarquía, de querer dominar, de que yo tengo más fuerza. Pero mucho de eso está en el pasado. Ayer que predicábamos decía, yo terminé llorando bien fuerte, nos tocó el Señor. ¿Cuál es vuestro Dios? ¿Cuál? ¿Dios tan débil? ¿Tan frágil? ¿Que no puede cambiar un pasado? Son tonterías. Nuestro pasado para el Señor son tonterías, que no puede cambiar nuestro carácter. Pues entonces, ¿en cuál Dios estamos creyendo, caray? Criticamos, señalamos que sectas, que testigos, que católicos, que idólatras, que quién sabe a cuánta gente se le señala, se le condena. Y el supuesto Dios Todopoderoso no puede cambiar esas cosillas. Para Él son cosillas, pero nosotros no entendemos su sacerdocio y su reinado, porque no nos sometemos ni nos sujetamos a esa santa presencia maravillosa, hermosísima. No le hemos saboreado como debe ser. No digo que no. No digo que no siente esa presencia en la adoración, la alabanza y en todo. Sí, pero creo que por eso estamos como estamos. Porque no entendemos lo que Él, no lo que representa en nuestras vidas, no, lo que Él es. Amén. Por eso los espíritus malos pueden tener una autoridad y un acceso a nuestro templo, a nosotros, y empieza a afectar y empieza a hacer lo que quiera de acuerdo a lo que nosotros permitimos. Él no tiene la autoridad. O le damos más autoridad al Todopoderoso y nos sujetamos a Él, o inconscientemente inclusive nos estamos sujetando a espíritus malos. Y usted sabe que ellos roban, matan y destruyen. Pero cuando vivimos adecuadamente en el sacerdocio y reinado del Eterno, Él da vida y vida en abundancia. Y vida en abundancia significa para la gloria de Él. Y esa es la mayor y preciosísima bendición de la abundancia en nuestras vidas, que podamos percibir esa presencia gloriosa. Y dice que también vienen las añadiduras, pero buscamos más las añadiduras, que es estar en la presencia santísima, porque es una presencia santísima, única. Por eso tenemos que acercarnos a Él con todo el amor, con toda la adoración, con todo el respeto, en lo más posible en vida de santidad, reconociendo nuestras fallas, tratando de corregirlas. Señor, corrígeme, ayúdame. Esa es la labor nuestra. Para todos queremos liberación. Ya se exagera. ¿Liberación de qué? ¿De qué? No todos son demonios, no. Y en excusa, tengo esto, voy a liberación. No. Vamos a la presencia primero del Eterno. Aleluya. Vamos a reconocer que nosotros somos ese templo y que esa presencia va a habitar en nuestras vidas de una manera hermosa. Siempre hemos dicho que las quejas quitan la bendición. Hay mucha gente siempre quejándose, siempre. Yo a veces que veo la fila,
son pildorazos pastorales. Yo no puedo estar, a veces que es todo un pastoreo de meses y ahí quieren la solución. Una cosa es saludar, orar por alguien ahí, pero otra cosa es, ¿y tú qué? Yo soy hombre, olvídese de mí. ¿Y tú qué? ¿Y cuál es la presencia del Señor en tu vida? Que todos los domingos pasan. No hablo de los que saludan, no, hablo de los que siempre tienen algo y siempre algo y siempre algo. Ahí se ve que no hay vida de presencia, aunque haya oración. Los problemas con los hijos con los padres, porque la casa no es un tabernáculo. Una ocasión, un varón hace muchos años le dio un demonio en la espalda. Él era guardatemplo aquí y estaba por ahí en el patio, y de lejos le veo el demonio, uno así chico, porque hay de todos tamaños en esa parte, y veo y le pego al demonio. Le digo, dice el hermano, ay, pastor, tiene un dolor, me tocó y sané. No, traías un compadre de aquellos. Le digo, ¿dónde andas? ¿Se te pegó? A esas que se pegan. Sí, bueno, antes había una cantina por ahí, por el mercado hacia allá, ahora ya no está. Sí, es que tenía ganas de pasar ahí al baño. No, perdón, pulquería. Y entré a la pulquería. No, pues ya estando ahí, ya sabe, me eché un curadito. Bueno, en la mayoría de las pulquerías, de las que todavía hay, si es que todavía hay, pues hay idolatrías, hablan puras groserías. Le hemos dicho siempre, groserías son nombres de demonios, por eso el ambiente se llena de presencias demoníacas y son con coraje y todo eso, ¿no? Y es normal que haya demonios. Y se le pegó, porque dice, y ahora pues cada que paso, de vez en cuando me gana la tentación de orinar, perdón la expresión, dice, no, de mi pulquito. Digo, es lo que agarraste, un demonio pulquero. No lo compren en las cantinas, ya en las calles creo que venden, ¿verdad? No, no estoy diciendo que compre pulque. Es cosa de usted, de cada quien mía, cómo queremos vivir, y eso no es culpa de Dios. No es que no podamos vivir en un mundo en el cual queramos o no queramos, repito otra vez, hay influencias, contaminación, pero la responsabilidad es nuestra, solamente nuestra. Dice la Escritura en Hebreos que Él es el sumo sacerdote en un perfecto tabernáculo no hecho de manos. Dice, pero estando ya presente el Señor Yeshua, sumo sacerdote, repito al mismo tiempo que es el tabernáculo también, sumo sacerdote de las bendiciones venideras, por el más amplio y perfecto tabernáculo, Él lo hizo, Él lo creó, siendo el sacerdote, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, hablando de un mishkan, de un tabernáculo espiritual. Ahora, el sumo sacerdote que entraba una vez al año, por medio del sacrificio de los animalitos, habría un camino en donde el que llevaba a su animalito tomaba el lugar de la persona y sus pecados sean perdonados una vez al año. Y el derramamiento de la sangre del animalito purificaba, cubría, expiar, cubría los pecados de la persona. Una cosa es el animalito que se sacrificaba para cubrir los pecados,
y una vez al año, y que tenía que cuidar su animalito lo mejor posible, primogénito de una hembra, y de una manera especial alimentarlo, cuidarlo y bañarlo, porque iba a ser ofrecido en expiación para cubrir los pecados una vez al año. Y una cosa es cubrir y otra cosa es el Cordero de Dios, que no cubre sino que quita el pecado, y una vez para siempre. Amén. Amén. Y con todo respeto y esperando que no se ofendan, porque aquí voy yo también y me incluyo. Una cosa es que nosotros cubrimos el pecado, como Adán y Eva, que se trataron de cubrir con una hoja. Entendemos, dice, de higuera, era una higuera gigante que les cubría. Y otra cosa es permitir que Él los quite. ¿Sí me estoy explicando? Nos gusta cubrirnos, nos defendemos, no aceptamos, pero cuando vayamos ante Él, el sumo sacerdote, Él en su gracia, en su misericordia, Él lo quita, para que ya no nos lo estemos nosotros cubriendo con un animalito, con todo respeto, y dejemos que Él en su gracia, misericordia, fidelidad, gracia, que no merecemos, nos libere, nos liberte, nos santifique y nos diga: entra por mi sangre preciosa, porque soy tu redentor, tu perdonador, aunque no lo merezcas. Deja de cubrirte y entra a mi presencia, porque yo te amo. Demos un aplauso al Cordero. Aleluya. Se lo voy a leer. Por el poder de su sangre, Él abre el camino al lugar santísimo y se rasga el velo. Había un velo como una cortina que cubría el lugar santo del lugar santísimo, y había otro velo del lugar santo al patio, hablando ya en el templo, de las tres partes. Entonces, para entrar al lugar santísimo, ya dijimos que era por la sangre del animalito sacrificado, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, hablando del Señor Yeshua. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre del Señor Yeshua, el Cordero de Dios, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, y el cual limpia y limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que podamos estar ante la presencia y servir al Dios viviente. A su nombre. A su nombre. Y dice Mateo 27:51, que cuando el Señor está en la cruz y está crucificado y ya se derramó su cuerpo de sangre en una circuncisión no normal, sino la circuncisión de todo su cuerpo, ensangrentado en todo su cuerpo, para el pacto no de judíos, sino el pacto
hablando de todo aquel que creyera en el derramamiento de su sangre, que le iba a purificar y le iba a limpiar el alma como a nosotros en su misericordia. Él estando en la cruz, entregando el Espíritu, su vida en esa muerte en la cruz, dice que en ese momento el velo, los velos de las separaciones se rompen. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo se abre el velo, esas cortinas se rompen, porque la gracia viene del Padre mediante el Hijo para ser justificados. Justificación es que ya no se toma en cuenta nuestras faltas. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, los muertos resucitaron. Nosotros hemos resucitado una vida cuando Él muere y le está entregando para el perdón de nuestros pecados, total, completamente ensangrentado. Entonces el velo se rompe y se traza un camino con una alfombra de sangre para que nosotros podamos entrar sin necesidad de un hombre sumo sacerdote o de un sacerdote o por obras humanas que son obras muertas, sino por la sangre poderosa, preciosa del Rey de la Gloria, el Cordero de Dios. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Amén. Y el último punto, en Juan 7, 37 al 39, desde el versículo 1 de este capítulo 7 dice que era la fiesta de los tabernáculos. En el desierto, nuestra vida era un desierto sin Él. Así llegó Él. Hay veces que este término se utiliza para renovar la fe y se expresaba: entra al desierto. Y no hablaban de un desierto físico, de un sol así tan fuerte o de noche el frío, sino de que es necesario apartarse por momentos. El Señor lo hacía de noche, aún de día, dice la Escritura, que luego se apartaba de ellos. Es necesario. En el ayuno es un tipo de apartamiento. Por eso es mejor en un templo, en un lugar solo, donde no oye nada del mundo, y donde su alma, espíritu y cuerpo está escuchando alabanzas, leyendo la Escritura, sobre todo orando, para solo alimentarse de su presencia, entrando a un tabernáculo. Amén. Y la excepción desierto, entonces, en lo físico, cumplía los dos aspectos. Dice Deuteronomio que era necesario que el pueblo pasara tantos años en el desierto para que fuera probado en fidelidad. Imagínense que así nos probara. Y pasaron generaciones, hijos, nietos, bisnietos. Y dice la Escritura que como crecían las túnicas, las sandalias no se gastaban. Milagros. Cuando entramos al desierto espiritual, no nos vamos a desgastar tanto. Vamos a revivir, a restaurar, a renovar nuestra fe. Por eso que el tabernáculo Mizcaín estaba en el desierto, para que en este desierto que pueda haber en su vida ese hueco como desierto de falta de amor, de compañerismo, de calor, de presencia, de amistad, de relación,
métale ahí, hay un desierto, no tan desierto, está llena la vida de tristeza, de angustia, de soledad, de amargura. La persona que está en amargura siempre se están quejando. Es que él, es que ella, es que el vecino, quejas y quejas y quejas. Diga el débil, diga el pobre, diga el enfermo, sano soy. Y diga el pecador, tengo un perdonador. Amén. Entonces, por eso es que está aquí el Mishkan, en el tabernáculo, y se celebra juntamente con la fiesta de las cabañas, en donde en una tiendita enramada de ramas de los frutos que se celebre, que cada uno tiene un significado. No es celebrar y como y oro, no, tiene un significado cada una de ellas. En lo personal está en su tabernáculo personal, como dice Yahshua el Señor en el Padre Nuestro: entra a tu cuarto, aposento en lo personal con Él, en ese desierto, en esa cabañita, en ese Sukkot, en lo personal con Él y solo con Él. Y luego te vas a alegrar con todos los Sukkot, con todos los demás, como un pueblo junto en fiesta, en alabanza. Porque cuando un pecador se arrepiente de la vida de desierto y tiene acceso al lugar santísimo por la sangre del Cordero, hay fiesta en el cielo y cantan los ángeles, los santos que ya están ahí. Apocalipsis dice que los ancianos, y que dice de una muchedumbre de miles, de miles, de miles de todas las razas, alabando como uno solo al Todopoderoso. Ahí estaremos celebrando tabernáculos, que Dios nos lo permita y sea un hecho en las bodas del Cordero. Denles aplauso al Señor. ¡Aleluya! Y cuando es esta fiesta, retomando Juan capítulo 7, en el verso 2 y 10, habla de la fiesta de los tabernáculos, que el Señor está pasando por el templo, por la puerta del templo, y está esta fiesta. Y en el portón, fíjese lo que dice el verso 37: y en el último y gran día de la fiesta, el Señor Yahshua se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él es el tabernáculo. Desierto provoca sed. David dijo: mi alma tiene sed de Dios, pero del Dios vivo, porque había caído en una vida, en una etapa de desierto, y tenía sed. El Señor dice: el que tenga sed, venga a mí. Lo está diciendo en la fiesta de tabernáculos. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, de nuestro interior, el que cree en el sumo sacerdote, correrán ríos de agua viva. No es agua estancada, no es un charquito, no es una laguna quieta, no es un mar con un oleaje tranquilo. Son ríos poderosos de agua viva que no para y viene y corre y corre, y nada ni nadie puede parar al río de agua viva. Nadie puede detener al Espíritu vivo, viviente, con todo su poder en el interior de vuestras vidas. Eso es en parte tabernáculo. Por eso lo está diciendo: de tu interior templo
templo del Eterno, tiene que estar corriendo los ríos, la presencia, el poder del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque el Señor Yeshua no había sido glorificado, todavía no había muerto, no había resucitado, todavía la gloria que es sobre gloria, de gloria y de gloria, porque vino a habitar entre nosotros para ver su gloria, y la otra etapa de la glorificación en su resurrección, cuando la persona lo acepta, cuando lo recibe en su vida, está entrando a su Mishkan para gozar de la presencia hermosa que Él abrió y trazó ese camino con su sangre, y los velos, las cortinas se rasgaron de arriba para abajo para que se cumpliera lo que dijo el Padre: este es mi Hijo escogido, Él es el ungido, Él es el apartado, yo en Él me complazco porque ha hecho su voluntad. Y nosotros podemos caminar por esa alfombra, por ese camino de sangre, para llegar ante su presencia, decíamos, sin un pastor, sin un apóstol, sin un ministro de culto, sin ningún sacerdote humano. Usted tiene todo el acceso. Deje de depender tanto del humano, no hay que caer en tanta idolatría. Tenemos la responsabilidad de llevarlos ante su presencia para que el pueblo permanezca en la presencia. Ya no se va a quedar solo en el patio, ya no se va a quedar en la carne, ya no se va a quedar en el nefesh. Tiene la gracia trazada por su sangre, los velos abiertos, rasgados, y tiene todo el libre acceso personalmente de ir ante su presencia, adorarlo, ofrecerle sacrificio y decirle: te amo, te necesito, aquí estoy ante ti, Rey de reyes, Señor de señores, Dios de mi vida, único, absoluto, total. Tú eres mi todo, tú eres mi vida. Amén. 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 Póngase de pie, denle el aplauso de pie al Eterno. Aleluya, aleluya. Déselo fuerte, fuerte, fuerte a su nombre. Más fuerte a su nombre. Que lo oigan los demonios a su nombre. Más fuerte a su nombre. A su nombre. Amén. 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 Puede tomarse asiento.